Retomo justo lo que dice Paul, muy importante, lo que eroga la CFE lo pagamos todos, tal cual, pero entonces, ¿quién creen que paga ese costo, ese pago marginal a todo el precio, justo como nos acaba de explicar Fabián? Viene de CFE, viene de todos, hay un subsidio cruzado ahí. Aquí lo que no se discute es si entran renovables o no, lo que se discute es cómo se está haciendo el despacho hoy en día. Por eso mostré el caso de Estados Unidos. Tenemos que aprender a tener uno o más de un modelo. No puede ser un modelo general porque estamos cayendo en un subsidio cruzado. Ese es lo que está pasando realmente. Hay un hueco ahí en las finanzas públicas. De todas maneras estamos siendo afectados. Y eso es lo que deberíamos resolver, la forma en que se despacha. Por otro lado, hablando en términos de soberanía, sí es muy importante que veamos que la energía no es un producto como los limones, o como las papas, o como todo lo demás que hablamos de mercado y sí, la energía es la base de la economía. Por eso un país como Estados Unidos la protege, tiene a sus empresas públicas vigentes despachando con sus propios mecanismos, los que le convienen. Y justamente no nos conviene tener a la CFE dividida, como bien, o sea, no conviene que nuestro sector estratégico, nuestra única empresa pública, esté dividida, porque entonces perdemos el control. ¿Qué pasa con ese pie que nos mostró Paul? Ahorita está, sí, CFE tiene un buen porcentaje, pero ¿qué pasa si esto sigue progresando y progresando? Poder de mercado, privados. ¿Y entonces qué va a pasar el día de mañana? CFE se hizo chiquita, 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 y entonces, sí, monopolio, pero ahora monopolio privado. Ahora son empresas y compañías con intereses extranjeros que no tienen la visión social y que además ahí sí esa discrecionalidad, porque CFE está bajo escrutinio del Estado. O sea, de alguna manera nosotros podemos pedirle cuentas, es una empresa pública, pero una empresa privada. El día de mañana que tenga el poder de mercado en México una empresa de cierto país, ¿cómo le vamos a pedir que transparente? Si se protege bajo derechos privados. Eso es lo que debemos de observar, la forma en la que hoy se está despachando. Y también no debemos de ser extremistas. Debemos tener múltiples opciones en nuestro país como se tiene en otros. Bien, bueno, pues justo la iniciativa lo que plantea es seccionar, digamos, tener un tope a lo que estamos viendo como el mercado eléctrico mayorista, que es aquí donde entra el SENACE, y el otro mercado para la CFE, que es como lo podríamos ver así. El SENACE persiste, independientemente de que forme parte de la CFE o no, va a seguir persistiendo en la medida de que ese pedazo que se destine específicamente para el mercado mayorista, pues lo requiera, como un árbitro, como lo que es. Aquí la cuestión es que no sea ese mercado el que predomine hasta llegar a un 90% en todo el país. Eso es lo que se cuida. Y ahí es donde hablamos con temas de ser estratégicos con el sector eléctrico. Ahora bien, recordemos, CFE es una empresa pública. Para conocer todos sus números es muchísimo más fácil, siempre va a ser más fácil por ser una empresa pública que tiene que declarar, que tiene que determinar y decir a los ciudadanos en qué gasta, que una empresa privada. Por eso la importancia de tener estos mecanismos de segmentación de mercado, que es lo que estamos buscando, segmentar ese mercado y poner un mínimo al porcentaje. En Estados Unidos así está. Siguen persistiendo las empresas públicas con una buena parte del pie del mercado y sigue persistiendo la competencia en un mercado eléctrico mayorista con otro buen porcentaje. Eso es lo que se está discutiendo. Porque estamos metiendo a un mercado tecnologías diferentes en un mismo mercado y estamos pagando a costos variables. Jamás, por más eficiente que sea una tecnología de ciclo combinado, le va a equiparar en costo variable, es decir, ese marginal, no estamos hablando de costo total, a una eólica que puede tener costo cero. Entonces, desde ahí no puede ser un mismo modelo de despacho. Eso desde ahí está mal. Ahí está la inequidad. Y entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un subsidio. Y quizás se puede justificar con que en un periodo de crecimiento, de desarrollo económico, pues es conveniente porque se busca incentivar a que haya plantas, ok, pero ya pasó un periodo. No podemos tener eso descontrolado,
porque el día de mañana, entonces los recursos, ¿a dónde se están yendo? A plantas privadas, a plantas que no son del Estado y que el día de mañana ejercen poder de mercado. Repito e insisto mucho, la energía no es un bien de consumo, es un sector estratégico y es la base de la economía. Si un país no tiene bien su control sobre su recurso energético, pierde soberanía por completo, porque es el recurso básico de las familias y el recurso básico de las empresas. No puede estar supeditada a un mercado tan abierto, tan de libre competencia. Tiene que tener ciertas restricciones porque es un recurso básico, es un derecho universal, no lo puede manejar como un bien de consumo. Los contratos legados son un régimen que estuvo o que inició en el 92 con la ley del servicio público, así lo denominó la nueva ley de la industria eléctrica. Ajá. Estos contratos se firmaron desde el 92 y sí tuvieron un propósito para apoyar en la infraestructura de la CFE, vendían exclusivamente a la CFE su energía y ese era su propósito en su momento. Cuando entra la ley de la industria eléctrica, que se busca ajustar el mercado, hacer esta generación de mercado eléctrico mayorista, prevalecen estos contratos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que una gran parte de lo que se tiene que despachar, pues realmente no se despacha tanto porque hay un compromiso ya adquirido con estos contratos legados. Y es lo que yo les quería mostrar en mi presentación. Cuando uno hace ajustes de reforma, debe de empezar de cero, porque entonces caes en equidades, caes en injusticias, porque todos estos contratos no entran en nada de la regulación del despacho. Okay. Ellos tienen sus contratos y sus derechos adquiridos anteriormente. Sí, bueno, yo lo que quisiera primero agradecer por el espacio. No, al contrario, gracias. Recordar a todos los ciudadanos que pagamos nuestro recibo. Nuestra tarifa de hoy en día pues es una tarifa sustentada por el Estado, que cuida que esta tarifa tenga ciertos niveles. No tratemos de pensar que el mercado abierto, libre y de manera descontrolada es competencia y es menor precio. No necesariamente. No siempre funciona así. La teoría es lo que te lo dice. Pero aquí recordemos que el consumo energético es básico y que no podemos caer peligrosamente en conglomerados o en poder de mercado privado y que lo que se propone en esta iniciativa simple y sencillamente es seccionar el mercado. No se está proponiendo que CFE se encargue de proveer toda la electricidad en su totalidad. Hay que revisar la iniciativa. Propone un porcentaje para CFE y propone topar el porcentaje de los privados. Ese es el peligro que debemos ver como ciudadanos. Y no es un tema nada más de nacionalismo, también lo vemos en los bienes. También sabemos que allá afuera, cuando vamos al súper, hay poder de mercado. Y que cuando 3 o 4 empresas privadas se juntan, controlan el precio. Entonces, eso es lo que se está cuidando. No olvidemos eso. La teoría de la competencia, precios, es teoría, pero hay que revisar realmente qué es lo que se está proponiendo en la iniciativa. Y no es un monopolio del Estado, es una estrategia del Estado.